Llegué a la Comunidad de Cristo en la década de los 80. La primera que llegó a la congregación fue mi mamá, aquella congregación pequeña en el ensanche Espaillá. Luego, a los 6 meses, tomé la decisión de bautizarme. Fue algo increíble, muy bonito. Y luego que llegué a la congregación ya bautizada, confirmada, yo comencé a ejercer mi ministerio. Inmediatamente, yo no llegué para sentarme y muchas personas me tomaron bien en serio. Yo era bastante joven, una adolescente, y me encontré bien relacionada con las personas, porque a veces a los adolescentes no se les toma muy en serio. Me asignaban tareas para trabajar con los niños, el pastor me ayudaba mucho para preparar los programas de la iglesia, también me tomaron muy en cuenta y de ahí comenzó mi liderazgo. Más adelante fui llamada al oficio de anciano y ya la iglesia comenzó a tomar otro carácter, porque fueron llegando personas más adultas, ya no éramos solamente jóvenes, y la iglesia compraron un edificio y ahí comenzamos más ampliamente, nos cambiamos de lugar, ya no estábamos en el ensanche Espaillá, estábamos en el ensanche Luperón y la misión comenzó a crecer. A principios de los 90, año 93, yo fui llamada para trabajar para la iglesia. Comencé a trabajar como coordinadora misionera para la Iglesia Nacional. Y así comenzamos a trabajar en varias provincias. Aquel pastor con el cual yo comencé, muy respetuoso, muy misionero, él me ayudó mucho a aprender acerca de crecimiento de iglesia, evangelismo. Esos eran puntos básicos para mí. La misión de la iglesia siempre ha sido un tiempo especial, porque a medida que la iglesia va creciendo, crece en número, pero también se va desarrollando. Y eso ha sido una base fuerte en el liderazgo congregacional. Para mí, todas las prácticas espirituales son importantes. Una de las que más me llama la atención es morar en la palabra. Cuando me centro en escudriñar las escrituras, buscar un espacio donde me sienta tranquila, confortable, adentrarme a esa búsqueda de cómo trasladarse al tiempo, al espacio, a la cultura, escudriñar eso sagrado que nos mueve, nos motiva, nos lleva a ese reencuentro personal con el Creador. Es muy, muy importante para nosotros como discípulos adentrarnos a esa búsqueda tan especial porque nos forma, nos ayuda a crecer, a desarrollarnos y también otra perspectiva de la circunstancia de la vida. Desde que fui llamada al oficio de apóstol, han sucedido en mi vida muchas situaciones difíciles, que a veces uno no las elige, pero llegan. Y ese camino angosto que uno no ha elegido, pero que llega, nos forja el carácter. Y eso nos ayuda a crecer, a madurar y a ver de qué manera nosotros podemos enfrentar el futuro cuando llegan esos momentos difíciles. Primero nos tocan a nosotros y luego cómo nosotros podemos actuar en este tiempo difícil para ayudar a otros a resolver esas situaciones. Entonces, hay que tener valor. Si me impacta a mí y estoy resolviendo en mí, entonces tengo la capacidad para ayudar a otros en el terreno que sea. Porque el discípulo debe de estar preparado para trabajar en cualquier terreno en el cual usted muchas veces no decide estar, pero si le toca estar, entonces hay que actuar con sabiduría, pero no la sabiduría nuestra, sino la sabiduría que viene de más allá,
de alguien superior a nosotros, porque hay una promesa de Dios para nosotros, que Él no nos va a abandonar. Y si Él está con nosotros, entonces nosotros podemos avanzar para alcanzar aquellas cosas que otros no han podido, pero nosotros podemos ayudarle a alcanzarlas también. Que el camino puede ser a veces difícil, a veces puede haber turbulencias, pero mirar al futuro con optimismo, esperando siempre. La esperanza debe de permanecer en nosotros, los discípulos, aún en las dificultades, aún no veamos las cosas claras. Yo creo que mirar más allá. Una iglesia profética como Comunidad de Cristo debe tener discípulos que miren con optimismo al futuro, esperanzados siempre, mirando más allá de lo que otros pueden ver. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad para accionar, para ver un futuro próspero para las generaciones que vienen detrás de nosotros.